Bien, hoy vamos a ver Hechos capítulo 3, si gustan abrir su Biblia ahí por favor, Hechos 3 del 1 al 7 y segunda de Samuel capítulo 9. Hechos 3 del 1 al 7 y Samuel capítulo 9, sería todo el capítulo del 1 al 13. ¿A quién puedo hacerle un bien? ¿Alguna vez nos hemos encontrado en una situación donde tenemos una grande dificultad? Alguien está enfermo y no tenemos cómo llevarlo al hospital. Alguien ha fallecido en la familia y no tenemos los recursos para darle un digno servicio fúnebre. Y todos tenemos diferentes necesidades y situaciones. ¿Cómo desearíamos que por un momento todas las personas alrededor dejaran de pasar, se detuvieran y nosotros le pudiéramos compartir nuestra necesidad y recibir la ayuda? Sería una situación. ¿O hay en alguna vez en nuestras vidas donde hay un profundo agradecimiento a Dios? Estamos bien conectados con el Señor. Y algo que el Señor comparte en nosotros es bondad y misericordia. Y nosotros quisiéramos bendecir a alguien, ayudar a alguien, llevar a alguien a comer, llevar a alguien a pasear, darle una llamada y bendecir su vida, sin ningún interés personal, solamente dar. Se dice que a las personas uno les puede decir muchas cosas, pero solo en 3 días se van a acordar del 5% que nosotros les dijimos. O sea que de aquí al miércoles nos vamos a acordar de este estudio bíblico solamente 5%. Y ojalá y no sea que hoy tenemos tacos con tortillas hechas a mano, con aporradillo, no sé si conocen el aporradillo, es huevo con chorizo, hay arrocito, hay tacos de mole, tacos de pollo. A lo mejor solamente nos acordemos de eso para el día miércoles, ojalá y no. ¿Qué es lo que hace más impacto en las personas? No es todo lo que les decimos, es cómo los hacemos sentir. Y a veces para hacer sentir bien a alguien, no se necesita decir muchas palabras. Una acción, como dijéramos, habla más que un cuadro, habla más que 1000 palabras. Una acción habla más que 1000 palabras. Y hoy vamos a ver 2 escenarios, uno del Nuevo y uno del Antiguo Testamento. En el primero, la vida de Juan y Pedro. Le dicen al lisiado de los pies: míranos, no tenemos nada que darte, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre del Señor Jesús. Levántate y anda. Materialmente, físicamente, ellos no tenían nada, pero estaban en la disposición de ayudar a alguien. Ese es el primer escenario. En el segundo escenario, en el Antiguo Testamento, con David, él es el nuevo rey de Israel, uno de los mejores reyes de Israel. Él fue profeta, político, también fue, además de ser eso, un pastor. A él nunca se le olvidó eso. Profeta, político, poeta y pastor de ovejas. Él nunca olvidó lo último. Tiene riquezas, tiene un gran imperio, soldados. Cuando él pasa por las calles, la gente se le inclina y le da reverencia. Y también él tiene la oportunidad de dar. Y le da a alguien quien podía ser su enemigo. David corría el riesgo de que este joven, también lisiado de los pies,
se levantara en armas para quitarle el reino. Primer escenario, unos no tienen nada, pero lo que tienen lo ponen a disposición de Dios. En el segundo escenario, él tiene mucho y aunque corra el riesgo, él desea bendecir a alguien. Entonces vemos en Hechos el primer escenario. Y dice así en Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Quiero decirles que esa hora, hoy día, serían las 3 de la tarde. Quiero decirle que hay muchas familias cristianas que tienen sus servicios a las 2 de la tarde y llega muy poca gente. ¿Cuál es la razón? Porque a las 2, 3 de la tarde como que se corta el día. No podía ser a las 9 de la mañana, ahí me deja todo el día para lavar el carro, ir a comprar, ir al Burger King, ir al In-N-Out, ir a Norgay y todo eso. Tengo toda la tarde. O si no podemos a las 9 de la mañana, ¿qué tal a las 6 de la tarde? Porque así ya saliendo de ahí, como quien dice, nos mandamos bendecidos a dormir. Pero a las 3 de la tarde, a ellos tenían la costumbre de ir a la oración al día donde realmente se podía medir su fidelidad con Dios. Y por eso acá en La Semilla tenemos servicios todos los días, para que así no tengamos ninguna dificultad. Entonces, ellos van la tarde a orar. Algo sucede que vemos aquí que nos dice el versículo que ellos subían juntos, pero no juntos físicamente. Dentro de ellos había una unidad que vemos anterior a este capítulo, y eso lo vemos en el versículo 46 de Hechos 2:46, dice: y perseverando unánimes, habla de estar juntos en un mismo sentir. ¿Cuándo? Todos los días, cada día, en el templo, y partiendo en pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo es que esa unidad, cuál es el resultado de esa unidad en ellos? Con alegría y sencillez de corazón. Estaban contentos, aunque en este escenario ellos no tenían muchas cosas materiales, como vamos a leer. Pero la unidad y la riqueza no dependía de lo exterior, dependía de un contentamiento interior. Y eso era lo que ellos estaban experimentando, unanimidad. ¿Sabía usted que a veces uno mismo puede estar dividido? O por ahí oímos que algunas veces se dice estar entre dos amores. Dentro de uno ni decide una cosa ni decide la otra, ni a la izquierda ni a la derecha. Y eso dentro del corazón ocasiona una gran batalla. Y entonces en la cama, mientras uno está durmiendo, indeciso solamente en esos pensamientos, está como una salchicha o una bisagra de puerta. Le da para acá y luego le da para acá. Y luego se pone en medio, y no, con la boca para abajo no, porque se ahoga uno, pero así está, para acá y para allá. Hasta que al fin uno llega a una unanimidad interna, individual de uno, donde uno dice: esto es lo que voy a hacer. Y en algunos segundos, bien dormido. Y eso ocurre todos los días. Cuando nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, hemos decidido en nuestro corazón estar en una buena relación con Dios, no sufrimos eso. Sabemos dónde estamos y a dónde vamos. No hay oscuridad ni hay
zozobra que sería duda de nada. Sabemos hacia dónde vamos. Ellos estaban en tal unanimidad que había alegría, había gozo, había armonía. Encajaban los caracteres de uno y de otro perfectamente bien porque tenían el aceite del Espíritu de Dios en sus vidas. Y eso sí, acá los muchachos que conocen de mecánica entienden que hay que ponerle aceite al carro, de transmisión, de frenos y del motor para que los engranes puedan funcionar adecuadamente. Tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Y eso hacía que el motor se moviera con mucho poder. En el versículo 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Veamos aquí dos cosas. Hay un hombre cojo que no puede caminar. Tienen que traerlo y ponerlo ahí en la puerta donde viene la gente pía, la gente religiosa, la gente de bondad, para que alguien en su corazón tenga a bien darle una limosna. Él está cojo, depende de las personas. Ahora, ¿quién sabe si las personas que lo traen y lo ponen ahí le quitan el dinero? Porque si ellos salen corriendo con el dinero, pues él no puede salir corriendo detrás de ellos. Él depende de la bondad también de ellos. Es posible que esté andrajoso, no se ha podido bañar, no se ha podido asear. Tiene un rostro de desesperación, de tristeza, y ese es el primer cuadro. Pensemos en qué puerta estaba. ¿Cómo se llamaba esa puerta? La Hermosa. Ese cuadro estaba descompuesto. Alguien en una situación pobre está en la puerta que era hermosa. Y vienen estos dos hermanos y Dios quiere usarlos a ellos para componer ese cuadro. ¿Y qué sucede? Ellos vienen y en el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces los mira y él no solo extiende la mano, sino que él les ruega. ¿Alguna vez ha estado uno en esa situación? De rogar hasta por lo más mínimo algo para comer. De verdad él estaba muy necesitado. Ahora veamos el cuadro de Pedro y de Juan. Ellos al acercarse y ver esta situación, ellos pudieron haber pensado de varias maneras. Cuando salgamos, primero vamos a adorar a Dios. O sea, exponer su religiosidad. Ellos bien pudieron también pensar, este cuadro aquí no cabe. A él lo habían de poner en otro lado. Y ellos acudir a la tradición y el formalismo. Hay ciertas formas que hay que hacer las cosas y este cuadro no encaja. ¿Por qué, Pedro? Hay que hablarle al sumo sacerdote para que este señor lo pongan en otro lado. Pero ellos, ¿qué hacen? Se detienen y en el versículo 4 dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él no buscaba ninguna otra cosa más. Él lo que esperaba es que le ayudaran. No ver de qué color los ojos ellos tenían. Él esperaba que ellos le ayudaran. Y entonces el propósito de ellos era para decirle a este hombre, en el 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo
te doy. No sacó de su morralito unas monedas, pues no tenía monedas. No sacó del otro morralito un burrito, una quesadilla para darle de comer algo, pues no tenía. De sí mismo, ¿qué era lo único que podía darle a este hombre? El conocimiento de que Dios sí podía hacer algo en él. Aunque ellos físicamente no pudieran darle, el poder no estaba en ellos. Y algunas veces nos sentimos limitados porque pensamos que nosotros debemos de tener algo para dar sin considerar lo que realmente ya tenemos, que es el conocimiento del amor y del poder de Dios. Entonces le dicen, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ellos tenían tal fe en que Dios quería hacer algo en esta persona, que no le dijeron las palabras como si fueran unas palabras mágicas y luego se fueron, sino que ellos recurrieron a la fe, a lo que ellos habían visto en Jesús. Y extendieron su mano para sacarlo de su necesidad. Y entonces, siempre que caminamos en la vida del Señor, debe de haber un factor que se llama fe. Algo que no vemos, algo que no tenemos, debe estar en la fórmula ese factor. Porque así le permitimos a Dios que Él haga su parte, Él obre. Porque Él quiere hacernos parte de lo que Dios quería hacer en este hombre. Y entonces, en el versículo 7, tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y ahora vea cómo cambia el cuadro de la puerta de la hermosa. Él se levanta y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y la vida de esta persona cambió totalmente de allí en adelante. Y más después, cuando leemos, vemos cómo hay personas que se molestaron mucho por lo que había sucedido en este hombre. Pero ahora vamos al otro cuadro, en 2 de Samuel 9. Solo un breve resumen de lo que aquí encontramos en 2 de Samuel 9, del 1 al 13. David había sido perseguido por Saúl, el rey, primer rey de Israel, por muchos años. Ahora ya ha muerto Saúl y su hijo Jonatán, y ya está tomando el poder David como rey de Israel. Pero sucedía algo. Cuando el reinado se lo habían tomado a otra familia o a otra dinastía, los descendientes de esa familia previa, todos tenían que ser eliminados. Porque había el temor y el riesgo de que una de esas personas, de esos descendientes de la dinastía anterior, quisieran con otras personas que no estaban de acuerdo con el nuevo rey, ponerse a las armas y tratar de quitarle el reinado, en este caso a David. Entonces eso era lo que legítimamente sucedía. Todos los descendientes debían de morir. Entonces aquí está David y él pregunta algo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Si uno hubiera estado oyendo allí a David, sabiendo lo que le debe de suceder a los descendientes de Saúl y de Jonatán, uno diría, oh sí, cómo no, para hacerle misericordia. A ver, esto yo lo quiero ver.
pero él hablaba en serio. ¿Qué es misericordia? Hacerle un bien a alguien. No importa cómo esté la persona, si tiene dinero, si tiene poder, si tiene influencia, porque a veces las personas quieren hacerle favor a personas en quien pueden sostenerse porque le pueden sacar algo a la persona. Misericordia es hacerle un bien a alguien, a quien sea, inclusive al descendiente de un enemigo. Ahora, nos dice al final del versículo que él deseaba mostrarle misericordia por amor de Jonatán. ¿Cuándo sucedió eso? Vean ustedes en Primera de Samuel 20, del versículo 14 al 17, cuando todavía vivía Jonatán. Primera de Samuel 20, del 14 al 17. Y aquí estos dos muchachos, el hijo del hombre que perseguía a muerte a David, porque Saúl sabía que ya el trono se le había quitado, ya había él sido reprobado de parte de Dios, y ahora el trono le correspondía a David, a quien había sido ungido por mandato de Dios. Entonces aquí están estos dos muchachos. Y ellos están en esta plática y encontramos a Jonatán diciéndole a David en el versículo 14 de 1 Samuel 20, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Entonces él pedía, no solo que me vas a perdonar la vida, aunque yo sea un riesgo para quitarte el trono, pero no solamente a mí, también le vas a perdonar la vida a mis descendientes. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, contándose él y su padre y sus descendientes. Pero si había alguno que quedara con vida, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. O sea, no dejes que nuestro apellido sea eliminado. Hoy día diríamos que el apellido Ramírez, que el apellido Rodríguez. Bueno, como hay tantos, pues qué más da, ¿no? Pero de todas maneras, que el apellido no muera. Le está pidiendo Jonatán a David. Entonces en el 16... vuelve Jonatán a repetirle las mismas palabras para asegurarse que David ha de perdonar a su descendencia. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Regresamos a 2 de Samuel, ahora en el versículo 2. Ahí hemos visto donde David le promete a Jonatán perdonar y tener misericordia a sus descendientes de Jonatán y de Saúl. Ahora, hermanos, uno puede decir algo cuando en ese momento David estaba en desventaja. ¿Cómo en desventaja? Él no era el rey. Él no tenía mando sobre el ejército, no tenía autoridad, no tenía poder. A veces cuando ese escenario cambia en la vida de las personas tienden a cambiar su convicción. Ahora el escenario para David es diferente. Él es el rey, él es el jefe de las fuerzas armadas, él tiene recursos, y él tiene poder. Él bien pudo decir, se murió Jonatán, se murió David, ¿qué más da? Yo no voy a poner en riesgo mi reino y cambiar su posición. Hoy día la gente vive mucho así. Cambian una decisión que hicieron en algún momento de su vida.
porque la convicción se cambió por algo más. Y realmente la convicción no era una verdadera convicción. Algo más movió la decisión y la voluntad de la persona. Entonces, bueno, vemos a David qué es lo que él ahora va a hacer. Y en el versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ahora, es bueno entender que Siba era un hombre de confianza y conocido de David. Nadie más tuvo la osadía, por el peligro que ese único descendiente corría, de decirle a David dónde estaba esa persona. Porque este muchacho desde pequeño se había estado escondiendo de David por temor a que le quitaran la vida. Pero este siervo de David fue fiel con el nuevo rey y le dice, yo sé dónde está. Ahora, al final del versículo 3, leemos que Siba le dice a David, yo sé dónde está, pero también te digo que él no puede caminar. Pareciera que le está diciendo, ¿cómo él te podría quitar el reino? No puede correr, no puede montar en caballo, depende de alguien más. Pero de todas maneras lo busca David porque él no quiere hacerle un mal, quiere hacerle un bien. ¿Cuándo quedó lisiado este joven? Lo vemos en 2 de Samuel 4:4, les leo este versículo, y aquí vemos cómo él quedó lisiado y cuál fue la razón. 2 de Samuel 4:4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Cuántos años tenía? Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Entonces este pequeño, con su nodriza que lo cuidaba, oyen que su papá y su abuelo han fallecido. Jonatán y David han fallecido. Entonces, ¿qué hace la nodriza? Hoy día diríamos la babysitter. ¿Qué hace con el niño de 5 años? Y su nodriza le tomó y huyó mientras iba huyendo. Ahora, ¿por qué va huyendo? Va huyendo para proteger al niño. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó al niño, el niño, y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces la nodriza sale corriendo y se tropieza con un perro, con un burro, con un leño, pues era un campo, y se cae ella y se cae el niño y él queda paralítico de las piernas, de los pies. Ella lo vuelve a levantar y sigue corriendo, está tratando de proteger la vida del único descendiente y del único riesgo del nuevo imperio de David. Ahora en el versículo 4, ahí es cuando le sucedió a esto cuando estaba pequeño. En el versículo 4 dice, sigue la plática entre David y Siba. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-de-bar. Pregunta, hermanos, si ustedes se recuerdan, ¿cuándo fue la primera vez que se dijeron estas palabras? ¿Dónde está? Pero en sentido plural. Casi siempre algo que sucede en la Biblia la primera vez, ¿en qué libro está? En el libro de Génesis. En Génesis 3:9, ha pecado Adán y ha pecado Eva, y han perdido su relación y su comunión con Dios y se están escondiendo. Pero Dios siempre está en el plan de restaurar esa
comunión y relación. Y entonces en Génesis 3:9, Dios les pregunta, ¿dónde estás tú? Preguntándole a Adán. Y ya acordamos la historia, qué es lo que sigue después. Ahora Mefiboset vive en la casa de alguien más. O sea que él nunca pudo poseer todos los bienes de su papá Jonatán y de su abuelo, pues siendo Saúl rey, él debió haber tenido muchas propiedades. Mefiboset nunca pudo poseer esas propiedades porque durante todo este tiempo, ¿qué estaba haciendo él? Se estaba escondiendo. Vivía en la casa de alguien más. Hoy día diríamos, es un roommate. Rento un cuarto con alguien. Si usted renta un cuarto con alguien, usted se ha ahorrado de mucha renta. Y los dolores de cabeza nos quedan a los que pagamos toda la renta de la casa. Usted duerme mejor que yo. Mefiboset vivía en el cuarto de alguien más. Luego vamos a describir cómo él mismo se describe mientras él vivía allí con alguien. En el versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Ahora él envía a alguien, no sabemos si él mandó una escolta de soldados o él envió solamente algunos siervos, pero él mandó a alguien que tenía la plena autorización de traer a esa persona. ¿Qué ha de haber pensado y sentido Mefiboset cuando sabe que lo vienen a buscar? Pero no solamente eso. ¿Quién lo viene a buscar? Mis días están contados. ¿Qué me irán a hacer? ¿Qué torturas? ¿Qué terror? Y mientras él está pensando esto, arrinconado allí en alguna esquina, debajo de una cama, adentro de un ropero, debajo del fogón, tocan la puerta. Vienen por mí. Abren la puerta porque saben de quién son enviadas estas personas. Él ha de haber estado aterrorizado y temblando. Ahora, él solo asumía lo que le iba a pasar. ¿No le ha sucedido así alguna vez a usted? Cuando uno se anda escondiendo de Dios, si uno asume que Dios va a mandar un rayo desde el cielo para fulminarlo a uno. Uno asume lo peor. Entonces en el 6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo, David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. No le quedaba otra a Mefiboset que a darle reverencia a David. Postrarse era inclinar el rostro hacia el piso y topar con el piso su nariz y su boca y quedar acostado allí, a merced de la persona. Él solo pudo haber estado pensando, escuchar cuando se desenvaina la espada. ¡Shh! Y que la espada le troce el cuello. Eso era lo que se esperaba de un descendiente de una dinastía anterior que le hiciera el nuevo rey. Él había de haber leído cuando algunos de los reyes de Judá se los llevaron cautivos los babilonios, y a uno de ellos, el rey de Babilonia, le dice a este rey de Judá, una vez que lo ha conquistado, ¿ves esas personas que están allí? Y este rey le dice, sí. ¿Quiénes son? Mi esposa, mis hijos y mis siervos. Velos bien, porque esta es la última vez que los vas a ver. Y viene un soldado y con unos ganchos, garfios calientes, rojos, se los penetran en los ojos y se los sacan.
Esa persona había de recordar un solo cuadro por el resto de sus días. Y el cuadro era ver a sus hijos a merced del nuevo rey. Eso era lo que sabía Mefiboset que le podía pasar a él. Pero David le dice, Mefiboset, ¿cómo, qué tono pudo haber sido? Mefiboset, Mefiboset, ¿cuál sería el tono? Ahora, vea usted en Juan 20, 10 al 16. ¿Cómo podemos percibir que hubo un tono en la manera que Jesús le habló a una de las seguidoras de él en Juan 20, 10 al 16? En este punto el Señor Jesús ya ha resucitado. Pero como todo buen cobarde, los apóstoles han huido. Y en este lugar donde estaba la tumba del Señor Jesús, estaban ellos. Decimos que estaban porque cuando se dieron cuenta y entran a la tumba y no encuentran el cuerpo, salen corriendo. Pero se queda una mujer. Amén por las mujeres, valientes. Y encontramos el texto en Juan 20:10 y nos dice, y volvieron los discípulos a los suyos, o sea, se regresaron con los demás hermanos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y estos ángeles hablan con ella y le dicen, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella estaba preocupada de saber dónde estaba el cuerpo del Señor Jesús. Ella quería hacer algo por el cuerpo del Señor Jesús. En el 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Se cree que no reconoció el rostro del Señor Jesús, porque a causa de los golpes que le habían dado a Jesús en su rostro bien pudo haber estado muy deformado. Y en el versículo 15, entonces ella no lo reconoce, y en el 15 Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano porque no lo reconocía, aun cuando él le habló, no reconoció la voz, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ahora, uno solamente puede admirar la fe de esta mujer. Ella pensaba que una vez encontrando el cuerpo, ella lo va a cargar y se lo va a llevar a un lugar. Ahora, Dios también ve nuestra fe. Y Dios honra nuestra fe. Jesús la está oyendo. Cómo ella tiene esta fe de que una vez que ella lo encuentre, ella va a hacer todo lo posible de ponerlo en algún sitio seguro. Aunque ella no pudiera hacerlo. Pero su fe la lleva a decir estas palabras. Entonces, en el 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Entonces ella lo reconoció. Ahora, Jesús ya había hablado con ella, pero hubo un tono en su voz diferente. Pudo haber sido un tono de cariño, de amor, de compasión. María. Y ella se acuerda cómo el Señor Jesús algunas veces usó ese tono para referirse a ella. Bueno, regresamos a Samuel en el versículo 7. Lo primero que hace David cuando está enfrente de él Mefiboset es
asegurarle que no está bajo peligro. ¿Y qué es lo que le dice? Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. El Señor Jesús le prometió a sus apóstoles en Lucas 22:30 y les dijo una vez, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. También la palabra de Dios nos dice que en las fiestas o en las bodas del Cordero, la iglesia vamos a estar allí disfrutando de la mesa del Señor. Por ahorita, algunas veces en nuestra vida no parece así, que estamos disfrutando ninguna cena. Pero el Señor nos tiene prometido y Él va a cumplir. Ahora vean ustedes en el 8. ¿Qué hace Mefiboset? Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Le dice estas palabras Mefiboset a David. Que al final de estos días, él, ¿qué se creía que era? Al estarse escondiendo del rey, al vivir arrinconado, sin posesiones, sin casa, sin un techo bajo su nombre, él se sentía como un perro. En aquel entonces, cuando se hacía referencia a un perro, se hacía referencia a algo que no tenía valor y que era despreciable. ¿Cómo es la persona sin Dios? Porque Jesús nos da el valor que el mundo no nos puede dar. ¿Cómo es la persona sin Dios, sin esperanza? Isaías 64:6 lo pone de una manera muy gráfica. Y él dice, Isaías 64:6 se lo leo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias o nuestras obras correctas como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mefiboset, todos esos años, solamente lo ayudaron a pensar una cosa de sí mismo: soy como un perro. Pero las cosas están a punto de cambiar. Y mire, hermano, hermana, que mucha gente hoy día, a pesar de que tienen esto, tienen aquello, muchas cosas materiales, mucha popularidad y todo lo demás, se sienten así. ¿Cómo lo sabemos? Se hunden en el alcohol, se hunden en la drogadicción, se hunden en la prostitución. Y muchas personas hoy día, de menos de 25 años, se suicidan. La niña que veíamos tenía 10 años. En la escuela le hacían lo que hoy día conocemos como bullying. Y ella, llegando a su casa, se suicidó. 10 años. No podíamos estar más de acuerdo que hoy día estamos viviendo un tiempo muy oscuro. Entonces, en el versículo 9 nos dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, o sea, al hijo de Jonatán y de Saúl. Tú pues le labrarás las tierras, porque Mefiboset no podía, pero él le consigue una compañía de hombres que le van a trabajar todas las propiedades que él tiene. Tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Un buen grupo de trabajadores. ¿Qué estaría pensando Mefiboset cuando él está oyendo eso? Después de ser un don nadie y sentirse como un perro, ahora él va al fin a disfrutar de la herencia de su papá y de su abuelo. Y en el versículo
10 le dice: tú pues le labrarás las tierras, y tú con tus hijos y tus siervos, y amanecerás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboseth, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboseth dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Ahora, la bendición para Mefiboseth, la bendición para alguien más, a quien uno le ayuda a no tenerle miedo al rey, a que reciba la protección del rey, a que reciba las recompensas del rey. Nosotros venimos siendo Pedro y Juan. Nosotros venimos siendo David. No solamente estas personas, Mefiboseth y el cojo en la puerta de la hermosa, recibieron estas bendiciones, sino también las descendencias de ellos. Pues en el versículo 12 dice: y tenía Mefiboseth un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboseth. Y moraba Mefiboseth en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Ahora, ¿qué pensaría Mefiboseth cuando él veía a su niño? Y Mefiboseth estaba arrinconado allá en algún lugar de la casa donde él vivía. Le podía cruzar el pensamiento de decir: ¿qué va a hacer de mi hijo? ¿Alguna vez uno se ha sentido impedido de poder hacer algo por alguien, pero sobre todo por un hijo? Debe de ser la desesperación más grande. Así se sentía Mefiboseth. Pero por la misericordia de David, la promesa de David, el recuerdo de David y la convicción de David, todo cambió para Mefiboseth y su descendencia. Todo puede cambiar para la vida de alguien que conocemos, que todavía esa persona no conoce de Dios. Tan solo si ellos supieran quién es el Rey. Nosotros antes nos escondíamos, éramos pobres, débiles, cojos, temerosos antes de venir a nuestro Rey, Cristo Jesús. Pero ahora tenemos la bendición de bendecir a otras personas que no lo conocen. Podemos mostrarles la misericordia de nuestro Rey. Oremos al Señor.